Vamos a iniciar. Bueno, Carlos ya está grabando, ¿cierto? Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Sebastián, muchas gracias por asistir a este conversatorio, muy bienvenido. Bueno, ahí van entrando personas. Contarte que estamos planteando este conversatorio virtual en el marco del proyecto Paisaje con Sentido en la Cordillera. Es un proyecto que estamos ejecutando con apoyo del Ministerio de Cultura, en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2023. Y el objetivo, digamos, el objetivo general de este proyecto es diseñar un sistema de itinerarios patrimoniales conectando áreas urbano-rurales de los municipios de Córdoba, Buenavista y Pijao, soportados en la interpretación de los atributos del paisaje cultural cafetero a través de los habitantes del territorio y prestadores de servicios locales. Esto como un insumo eh, para fortalecer el turismo cultural y creativo en la región. Entonces, en el marco de este objetivo, nosotros desarrollamos unas actividades y una de estas actividades es este proceso que nosotros llamamos curso taller, ¿sí? De paisajes con sentido, en el cual desarrollamos, es un ciclo de talleres teórico-prácticos con personas del territorio, con habitantes del territorio. Ahí tenemos diferentes perfiles, caficultores, caficultoras, líderes y lideresas que están vinculados que trabajan en pro de la custodia del territorio, personas relacionadas con las tiendas de cafés especiales, guías de turismo, entre otro tipo de personas. Y en este curso taller estamos en una fase, digamos, un módulo que llamamos nosotros, que denominamos Descubriendo la Esencia del Lugar. Entonces, en este módulo lo que estamos haciendo es explorando nuestro escenario geográfico actual, su representación en un mapa digital. Hemos hecho un ejercicio para identificar paradas de interés, ¿sí? Porque la idea es aprender a reconocer los elementos que conforman la identidad de los lugares, desde su patrimonio cultural e histórico hasta su entorno natural y social, analizando y valorando la riqueza y la diversidad de estos recursos, y el objetivo es identificar aquellos que puedan ser más, digamos, que puedan ser insumos para el turismo cultural y creativo, pero lo que nos interesa ahora básicamente es cómo construir una narrativa, una macro narrativa de la región, no tanto la historia de cada municipio en particular, sino como la narrativa de este ámbito territorial de la cordillera, enfocada en el territorio de los tres municipios. Porque ya, digamos, sí, pues ese es el objetivo del conversatorio hoy, construir esta narrativa, y para eso tenemos algunas preguntas orientadoras, y luego la intención es dar espacio a preguntas de los participantes. Carlos, no sé si quisieras comentar algo hasta el momento, o ya sería que yo plantee las preguntas o... Bueno, sí, yo creo que podríamos empezar, pues decirle a los asistentes que, claro, bienvenidas todas las apreciaciones, observaciones, inquietudes. La idea aquí es como construir colectivamente. Perdón, antes me gustaría que Sebastián se presente, ¿cierto? Pues nosotros, digamos que nos conocemos, pero Sebastián, pues muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, y pues por favor si te puedes presentar para los participantes. Bueno, muy buenas tardes para todos los que a esta hora se conectan en esta plataforma. Mi nombre es Sebastián Rodríguez Paella, soy miembro correspondiente de la Academia de Historia del Quindío, soy vigía de patrimonio y también soy consejero departamental de patrimonio en calidad de miembro experto. Mi trayectoria pues la he hecho desde el municipio de Salento, donde tenemos un programa, lo hemos denominado la Cátedra de la Salentinidad, que es un programa en donde queremos acercar a los jóvenes y también al resto de la comunidad del municipio de Salento a su patrimonio cultural y también a la narrativa histórica que tiene que ver, digamos, con nuestro territorio, que además está muy, muy relacionada con los inicios de nuestra región, que creería yo que más adelantico pues hablaríamos del tema. Pero básicamente pues agradecerle a Valeria y a Carlos por la invitación, y pues en lo que pueda, digamos,
ayudar a resolver algunas dudas, pues estaré pendiente. Muchas gracias, Sebastián. La verdad que es muy importante y muy inspirador ese trabajo que haces con los jóvenes. Es una preocupación que todos tenemos, como ir sembrando esa semillita. Bueno, Carlos, ¿será que planteo las preguntas, si te parece? Sí, pienso que podemos dar inicio a este conversatorio. No sé si como somos pocas personas, podríamos hacer una presentación rápida de los que estamos aquí. Sí, me parece bien. Entonces, por favor, si se pueden presentar. Voy a ir en orden como lo tengo acá. Diana Lucía, por favor, si te presentas. Si Diana Lucía se puede presentar y si no, pasemos por favor con Fanny. Yo creo que Fanny tiene problemas de conexión. Yasmín, ¿nos pueden escuchar Hola, bien? Hola, hola sí, Yasmín. hola. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Yasmín Grajales y estoy en el municipio de Buenavista. Yasmín, cuéntanos un poco cuál fue bueno, a qué te dedicas y qué te motivó a hacer este curso de paisaje con sentido. Bueno, de profesión soy trabajadora social. No soy de acá del Quindío, soy del departamento de Caldas, del municipio de Manizales, pero ya hace más o menos unos 5 años me radiqué acá en Buenavista. Hago parte de una fundación que se llama Tejiendo Territorios, que nace en este territorio, en Buenavista. Y bueno, una de las áreas como de trabajo tiene que ver como con el turismo, pero un turismo más consciente del territorio, de lo que se tiene, de sus bondades, porque es importante que turistas, tanto locales, extranjeros, nacionales, puedan llegar al territorio, pero hacerlo de manera más consciente. Pero si nosotros no generamos estrategias precisamente de eso que queremos que el turista haga conciencia, pues no va a haber una coherencia. Entonces, esto un poco me motivó a ser parte de este curso, además porque en el año de pandemia, iniciando año, tuve un proyecto comercial que se llamaba Relatos, que aún pues conservo su figura y trataba un poco de resaltar. Era un café que tenía como excusa ese espacio para poder visibilizar y para poderle contar al turista sobre el municipio, pero sobre su flora y su fauna, sobre su historia, sobre esos caminos que no se conocen y que nosotros quienes hemos estado acá en el pueblo los conocemos, esos rincones, esas cascadas que uno dice qué bueno que el turista pueda conocer eso como para que no solamente venga y diga qué paisajes tan hermosos, sino hay este y este y este otro lugar. Entonces un poco han sido como esos motivantes para hacer el curso y creo que hasta el momento me ha servido mucho para fortalecer la idea y la propuesta. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, Gloria, qué alegría, nos da mucho gusto que estés. Yo estaba como pensando, ¿quién es Jaime? Bueno, entonces eres Gloria, listo, perfecto. Bueno, no sé si, bueno, acá están entrando, sí, acá están entrando diferentes personas, están teniendo problemas de conexión, sí, ese es un problema que hemos tenido con las personas de la cordillera. Bueno, no sé qué hacemos, si hacemos porque ahora sí ya tenemos más personas que se van vinculando. Sí, dado el tema de la conexión, quizás mejor entonces empezar a Sí, plantearnos. mejor empezamos con las preguntas. Bueno, Sebastián, te cuento que de cara a construir estos itinerarios patrimoniales, si quieres, Carlos, de pronto tú explicar rápidamente qué es lo que nosotros hemos avanzado en la construcción de ese mapa. Básicamente es ubicar los caminos, o sea, las carreteras que conectan los núcleos urbanos de Córdoba, Buenavista y Pijao, y también desde Armenia. Y también hemos identificado unos caminos que se ubican en general, tú me corriges, Carlos, en zonas de cresta, que son caminos que hemos identificado que hacen personas que hacen senderismo, caminatas, ¿sí? Que son caminos, bueno, tenemos la curiosidad, si son, digamos, caminos de arriería, pensamos que son caminos que han sido activos en otro momento, porque son, digamos, antiguos caminos veredales que hoy no tienen como tanto uso. Entonces estamos indagando en cómo
cómo fue el poblamiento. Bueno, ya acá tengo como una serie de preguntas. O sea, cómo se empezó a ocupar este territorio. Entonces, voy a leer 3 preguntas para ver si podemos comentar algo sobre eso. Queríamos también tener la presencia de un arqueólogo, pero él no nos pudo acompañar. Entonces, estas eran algunas preguntas empezando por esa primera ocupación del territorio, y es desde dónde llegaron los primeros pobladores prehispánicos al territorio de la Cordillera Central, o lo que llamaríamos los Andes de Quindío, cómo ocupaban el territorio, qué tipo de actividades productivas o culturales desarrollaban, si estos asentamientos humanos que se localizaban en el territorio realizaban algún tipo de intercambio o de comercio entre ellos, y si estos pobladores prehispánicos tenían sitios sagrados, y qué significado tenían, si es que había lugares sagrados, qué significado tenían para ellos. No sé si de pronto podamos comentar algo respecto a eso. Sebastián. Perdóname, Valeria, es que estoy teniendo problemas de comunicación. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, voy a hacer de una pregunta a la vez. Lo primero que nos estábamos planteando es ¿de dónde llegaron los pobladores prehispánicos a la Cordillera Central? O en todo caso, ¿cómo ocupaban ellos el territorio? ¿Cómo se ubicaban? ¿Dónde se ubicaban? Bueno, básicamente, pues digamos que en términos de lo que hablamos de la colonización, yo estaría pensando, o yo les pienso pues como conversar, digamos, cuáles han sido como los orígenes, pues de como tal del territorio, porque hay que decir de que cuando se fundan estos pueblos, inicialmente hay que mirar, digamos, como el contexto en el que estuvo el territorio. Estamos hablando, por ejemplo, de mitad del siglo XIX, que es cuando ya se empieza, digamos, a escuchar lo que es el camino del Quindío. Básicamente es el principio de todo lo que hoy conocemos como Quindío. A mí, pues, dicho de otra manera, en el proceso de fundación, porque a través del paso del Quindío se fueron generando estas migraciones y esos procesos de poblamiento. Inicialmente se empezó con la creación de una colonia penal en el sitio de Buquí. Allí pues básicamente el gobierno decidió, con el fin de dar mantenimiento a ese camino nacional, lo que es el paso del Quindío, teniendo en cuenta pues las dificultades que había en ese territorio, sobre todo en las lluvias, porque pues esa era una de las rutas que más se utilizaban en el país en esa época. Entonces el gobierno dispuso la creación de una colonia penal, de una penitenciaría, en donde los presos pues de alguna manera daban mantenimiento a ese camino. Con el paso del tiempo a esa colonia le fueron creciendo más y más gente, pero eso generó más adelante una cuestión, digamos, de dificultad, en el sentido de que Boquí actualmente pues está rodeada de dos afluentes hídricos, el río Quindío y la Quebrada Boquí, y esto hace de que en épocas de invierno pues estos pues, crecen, y el pueblo pues que se asentó ahí pues empieza, digamos, a colapsar. Entonces se decide en su momento trasladar ese poblado a lo que es la villa de Nueva Salento, y a partir de ese proceso que se generó con la villa de Nueva Salento, entonces a partir de 1865 ya se fue generando, digamos, esos procesos de poblamiento. Entonces el gobierno nacional en esa época, como digo, para las personas que pues, lograron el traslado de poblados de Boquía a la villa de Nueva Salento, se les concedieron unas hectáreas, más o menos son unas 15.300 hectáreas, de las cuales pues se fueron distribuyendo hacia la parte del sur. Y de ese proceso han salido pueblos como Finlandia, Circasia, Calarcá y Armenia, en ese orden. En el caso con Finlandia, digamos que bajo ese proceso se funda el 20 de agosto de 1478, luego Circasia en 1884, Calarcá en 1886 y finalmente Armenia en 1889. Entonces, esos son los primeros pueblos que de alguna manera fueron surgiendo después de la creación de la villa de Nueva Salento. En lo que respecta a Pijao, Córdoba y Buenavista, Pijao, Córdoba y Buenavista surgieron digamos, desde el proceso que se generó con Calarcá. No sé si las campanas de acá en la iglesia de Salento estén generando alguna interferencia, si puedo seguir, Valeria. Pues sí se escuchan las campanas, pero mira, ya no se escuchan más. Bueno, entonces puedo seguir. Entonces, para efectos de la creación de Córdoba, Pijao y Buenavista, hay que decir dos cosas. Desde Calarcá se fue generando, digamos, la creación de varios poblados, es decir, hubo también otro proceso de migración en la cual fueron llegando pues, los antioqueños,
fueron llegando también los caucanos, los cundiboyacenses, todo alrededor, digamos, de ese proceso colonizador que se fue generando. En el caso, por ejemplo, de Calarcá, se fueron creando pueblos como Barcelona, Córdoba, Pijao y Génova. En el caso de Buenavista, el proceso se generó desde el propio Pijao, porque hubo un momento en que Pijao fue corregimiento de Buenavista hasta el año 67, cuando la Asamblea Departamental lo declaró municipio. En el caso, por ejemplo, de Pijao, Pijao fue municipio creo que es en el año 1927, más o menos, cuando la Asamblea de Caldas pues pasa de corregimiento a municipio. Y en el caso de Córdoba, pues Córdoba quedó como corregimiento de Córdoba hasta el año 77, cuando también la Asamblea Departamental del Quindío, cuando en eso nació el Quindío, pues también resolvió darle la municipalidad al municipio de Córdoba. Entonces son municipios muy jóvenes que de alguna manera su proceso de colonización se fue gestando en muy buena parte del siglo XX. Por eso a veces vemos esos pueblos muy pequeños, con unas dinámicas, digamos, todas arraigadas al campo, porque los descendientes de alguna manera se fueron trasladando a esos pueblos para generar, digamos, una dinámica social alrededor de la altura. Y ya más adelante, con el auge del café, fueron, digamos, lanzando pues esas cosechas de café, hasta que pues llegó la crisis cafetera, ya entrando en el Quindío contemporáneo, pues generó, digamos, una crisis económica, y ahí entra el sismo del 99, donde pues en este caso en Córdoba, pues como fue el epicentro del terremoto, pues ocasionaron mayores daños, al igual que en Pijao y Buenavista. Y en el caso, por ejemplo, de Buenavista, yo sí quiero decir algo, y es lo siguiente: Buenavista tenía muchas casas en Bareque, pero al momento en que se presentó el sismo, muchas de ellas desaparecieron. No sabemos, digamos, si eso fue motivado, digamos, por en su momento para que se decretaran, pues, la demolición de estas viviendas, pero fue una gran pérdida para ese patrimonio que tenía en su momento Buenavista, que es el patrimonio arquitectónico. Al igual que muy buena parte, algunas casas en el municipio de Córdoba, que también algunas, y lo sé porque pues tengo familiares en Córdoba, pues muchas de ellas pues no soportaron el movimiento sísmico y tuvieron que pues ser demolidas, y algunas pues tuvieron que ser construidas en material, aunque en algunos ejemplos, como por ejemplo en el caso del barrio Berlín, sí, en el barrio Berlín, pues la cooperación alemana pues resolvió realizar un proyecto de vivienda pues, con casas en Guadalajara. Entonces, y bueno, eso es lo que a grosso modo, digamos, por el ratico de tiempo, es lo que yo les puedo contestar como de los orígenes del territorio, obviamente haciendo énfasis en Córdoba, Pijao y Buenavista. Muchas gracias, Sebastián. No, pues muy interesante. Sí, es verdad, es un territorio muy, muy joven. Nosotros, pues también tenemos, ahí veo que hay un comentario de Gloria: las casas de Bareque no sufrieron daño, pero llegó el otro sismo del Forec y convenció a la población de ser cambiadas por cemento. Pues eso tengo entendido que sobre todo afectó mucho también a Armenia. Claro, ahí hay un tema también cultural. María Orfilia, que levantó la mano, ¿quiere comentar algo también? Te escuchamos, María Orfilia. Hola, buenas tardes. Nos estamos conectando María y Ángela y yo por un solo audio para escuchar un poco mejor, porque pues la recepción de la señal está como muy débil. Entonces quería hacer una apreciación parecida a la que hicieron, que gran parte de las casas, porque digamos que la resistencia de la fabricación de las casas antiguas en Bareque, la guadua como tal tiene unos elementos que son sismorresistentes, ¿no? Entonces, más que digamos que fue que se destruyeron en su totalidad, fue que se aprovechó, digamos, para cambiar por las ayudas y de estas dinámicas que se dieron sociales con la damnificación económica que todos se vieron afectados. Entonces fue como aprovechar eso y cambiar un poco, sí, y introducir el cemento, ¿no? Pero no porque en su totalidad fueran como pérdidas, ¿no? Las casas. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, hacer como esa apreciación. Y por otro lado, quería preguntarle a Sebastián si realmente los caldenses no fueron quienes entraron, pues, en compañía de porque él habla de los antioqueños, ¿no? Solamente hablaba como le dices que si él tiene alguna referencia, si los caldenses también entraron en la primera ola, por decirlo así, desde Calarcá, y si él tiene algún conocimiento acerca de antepasados, no solamente desde la fundación, sino desde si los españoles realmente también entraron por el camino del Quindío, que también anteriormente le decían el camino del Indio, y si los pijaos exactamente en qué zona
habitaron, o si cuando llegaron los españoles directamente hubieron enfrentamientos, porque es que pues hay como un dilema, ¿no? En la literatura que uno encuentra. En algunas partes dicen que los españoles nunca llegaron directamente a la cordillera y que no se enfrentaron directamente con los Pijao. Entonces, como esas dudas, seguramente más adelante nos van a ir aclarando, pero bueno, como para tener en cuenta que Mauricio nos puede ayudar con esto. Sebastián. Mauricio. Gracias, Ángela. Listo, para responderle aquí a la compañerita, dos cositas sobre el tema de los caldenses. Pues nosotros fuimos de parte del departamento de Caldas entre 1908 a 1966, que fue cuando se dio la creación del departamento del Quindío. Hablamos mucho de los antioqueños en el sentido de que digamos que fue una colonización que tuvo mucho auge, aunque tampoco hay que desconocer de que también ha habido muchos movimientos de colonización aportados en buena medida por los tolimenses, quienes eran los que transitaban por el camino del Quindío, y por otro lado los caucanos, que pese a que el territorio inicialmente fue el Estado Soberano del Cauca hasta 1905, y de ahí pertenecimos a otra región ligada al Valle del Cauca entre ese año 1908 y de ahí pasamos a ser Caldas. Digamos que en muy poca medida, digamos, fueron, digamos, asentándose como tal los caucanos. Entonces los caldenses, de alguna manera, si hablamos en sí de lo que es hoy el departamento de Caldas, Caldas es un departamento relativamente joven, porque es un departamento que se crea en 1905, en el mes de abril, cuando el gobierno decide crear ese departamento, desprendiendo la parte sur del Estado Soberano de Antioquia y una parte de la zona norte del Estado Soberano del Cauca. Entonces, o sea que son la mezcla entre antioqueños y caucanos quienes conformaron en su momento lo que fue el Gran Caldas, de lo que hoy es Caldas, Quindío y Risaralda. Hay que recordar de que Quindío y Risaralda fueron creados como departamentos a los pocos años después. En el caso del Quindío fue en el 66 y en el caso de Risaralda en 1967, que es cuando ya tienen ya su autonomía. Entonces, espero poder haber aclarado sobre el tema de los caldenses. Sobre los primeros ancestros indígenas, puedo comentarles lo siguiente. En la región donde nosotros hemos denominado lo que es la olla del Quindío, que incluso y también juntamos lo que es Caicedo y Sevilla, se dice, y de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, allí se asentaron los Quin, que era una de las culturas que de alguna manera hizo parte o fueron aliados de los quimbayas, que era una cultura ya más superior, que más que todo se asentó, digamos, el territorio como tal de los quimbayas empezó en el norte, lo que es una parte de Salento, una parte de Finlandia, y ya lo que es Alcalá, Ulloa y Cartago, y de ahí para arriba. Ese era el territorio de los quimbayas. Y de acá para abajo, de lo que es Finlandia, Salento y Ulloa hacia abajo, era el territorio de los quim. ¿Qué pasa con los pijaos? Los pijaos se ubican más que todo en el territorio del Tolima Grande, lo que hoy conocemos como el Huila y el Tolima. O sea que están al otro lado de la cordillera central. Aunque hay alguna cosita, por temas de tiempo, pues voy a contarlo de manera breve, pues tanto los pijaos como los quimbayas fueron aliados en las guerras que ellos han tenido con los españoles. Y ahí voy a referirme a un personaje que es muy, muy importante en toda esta historia y es el cacique Carlacá, que ahí es donde viene el nombre de Calarcá en castellano. Entonces Carlacá fue de esos indígenas guerreros que de alguna manera se enfrentó a los españoles y que de alguna manera desafió, digamos, ese dominio, porque en ese momento, pues, el territorio estaba bajo la vocación, digamos, del mariscal Jorge Robledo por el lado de Cartago y por el lado del capitán Andrés López de Galaza por el lado de Ibagué. Entonces estaban allí como una rencilla entre Carlacá y estos conquistadores, pero digamos que la historia de Carlacá, en el caso de su asesinato, fue, digamos, por un tema pasional. Eso es algo que los historiadores estamos dando como a conocer, pero de alguna manera la versión oficial da de que al cacique lo dieron pues de baja en uno de los combates en las montañas pues de lo que es lo que hoy conocemos como Quindío y Tolima. Esa es como la versión oficial, pero no descartamos de que hayan otras versiones sobre cómo fue la muerte pues del cacique en sí. Entonces, digamos que en ese tema tenemos mucha afinidad entre los quimbayas y los pijaos, que es algo que de alguna manera en estos días hemos estado hablando durante los conversatorios que se están realizando con el ICANN y el Museo América en España
sobre el tesoro Quimbaya, que ustedes pues recordarán, pues en 1890-92 hubo un presidente pues que de manera inconsultiva, o sea, no le consultó al Congreso de la República, pues le regaló, porque sí, al Reino de España esas piezas y hoy por eso las tenemos en el Museo de América en Madrid. Entonces, espero también poder haberles dado respuesta a esa otra pregunta. Muchas gracias, Sebastián. Este tema es muy interesante. Hay una disciplina, no es que creo que sea nueva, pero a lo mejor está tomando, digamos, más fuerza, que se llama la geoarqueología. Justamente ayer había un conversatorio de un profesor de la Universidad Nacional sobre eso y él contaba, o sea, la geoarqueología es como estudiar también, digamos, la historia de los pueblos a través del estudio del suelo y de los eventos catastróficos que se pueden leer en el suelo. Entonces, por ejemplo, él contaba que se pueden, digamos, identificar esos eventos volcánicos, o sea, los eventos que han tenido lugar en el territorio, y lo que explicaba sobre la cordillera, y podemos referirnos a esto, al ámbito de estos tres municipios, es que, digamos, desde un punto de vista arqueológico, es un territorio joven, donde ha habido mucha agua, que el agua es un disolvente, un gran disolvente natural, que ha habido cambios impresionantes de formación y destrucción, y que ha estado muy presente el agua. Entonces, esos eventos catastróficos naturales se tienen que estudiar mejor, porque inicialmente podemos pensar que mucho se ha borrado, ¿sí? Por estos eventos y sobre todo por el agua. Pero entonces, ya digamos, el interés de los arqueólogos no es tanto estudiar o buscar el objeto, sino también tratar de entender los eventos, y a partir de esos eventos que han tenido lugar y que se pueden leer en el suelo, tratar de entender cómo los grupos, los asentamientos humanos han reaccionado frente a esas catástrofes. Si es que han abandonado completamente el territorio, si se han trasladado, pero es un campo que todavía es bastante incipiente, porque requeriría como una investigación más continuada en el tiempo, y hasta el momento es poco. Imagínense que el Museo Quimbaya acaba de abrir como una revisión de esa exposición permanente, donde hacen un poco ese abordaje, ¿sí? Entonces, ya hablando de los indígenas, ya hay mapas cuando antes no los había, ya empiezan a hablar de sus formas de vida, de qué tipo de alimentos consumían, y hasta el momento lo que tenemos como más oficial, digamos, y más disponible al público para conocer la historia arqueológica, es esa exposición que tenemos en el museo. Sería muy interesante si en algún momento se puede conectar Miguel Ángel Rojas, de pronto le podríamos preguntar un poco más al respecto. Yo, por ejemplo, también tenía la curiosidad de si los caminos de arriería que tenemos en ese territorio de Buenavista, Córdoba y Pijao, de alguna manera se apoyan sobre antiguos caminos indígenas, o si tienen una lógica completamente diferente. Bueno, no sé, Sebastián, si puedes comentar algo sobre eso, o bueno, o es una inquietud sobre la cual tenemos que seguir investigando. Bueno, sobre los caminos, pues el camino del Quindío inicialmente fue un camino indígena. Cuando se dio, digamos, la exploración, digamos, del territorio por parte de los españoles, lo que yo les contaba sobre el Mariscal Robledo en Cartago, cuando se fundó a Cartago en 1540, y cuando se fundó a Ibagué por parte de Andrés López de Galarza, pues ambos conquistadores españoles tuvieron la idea, digamos, de pasar por la montaña del Quindío, pero ellos mandaban a sus emisarios, a sus soldados. Y según la leyenda, en el caso particular de la historia de Ibagué, sobre cómo fue el proceso de fundación de Ibagué, pues en esa época pues se encontraba con las comunidades indígenas de la zona, y de alguna manera pues algunos de los indios pues han tenido, digamos, como unas situaciones pues ya delicadas con los indígenas, y eso hizo de que muchos de estos soldados pues desaparecieran, otros fueran, digamos, sacrificados por las culturas indígenas. En fin, entonces han habido una serie de situaciones en las cuales únicamente los indígenas transitaban ese camino o ese paso del Quindío. Lo que pasa es que en esa época, estamos hablando de 1540, 1600 más o menos, a territorios le conocían como las montañas del Quindío o la montaña del Quindío, que era, digamos, una zona que cuando ya los españoles dejaron de tener interés en ese territorio, ya después de los años 1650, 1680, entonces dejaron de tener interés y siguieron, digamos, como creciendo tanto Ibagué por un lado y al otro lado Cartago, hasta que ya llegaba
digamos, la parte de la independencia, cuando ya, pues por iniciativa de Simón Bolívar, el 5 de enero de 1830, pues pasa el camino del Quindío, que ese es como la primera, digamos, el preámbulo pues de nuestra historia, de la historia de la región. Entonces, el camino indígena inicialmente fue por el camino del Quindío, porque ahí era donde los pijaos y los quimbayos pues podían de alguna manera transitar. Hubo dificultades con los españoles para poderlo cruzar, pues por lo que yo les había contado pues hace un rato. Y ya digamos, cómo ese camino pues fue de alguna manera ya cuando pues ya la zona quedó completamente inhabitable, o sea, se convirtió ya en selva como tal, pues la región pues quedó así como quieta, pues que Bolívar pues pasó. Aunque hay que tener en cuenta que esa ruta siempre ha estado para comunicarse de un sitio a otro. Hemos tenido registros históricos de que varios viajeros y algunos próceres de la independencia, aunque eso está por comprobarse, han pasado por el camino durante la época de lo que era ya inicialmente en 1810, luego pasando por la patria Boves en 1810, 1815, luego la recta, hasta ya luego que llegan a la independencia. Que de ahí pues seguimos como trabajando con los historiadores para realmente pues saber qué procesos pasaron realmente y que digamos cuál fue el impacto pues que se generan ahí sobre los otros caminos, porque esa es una pregunta que particularmente el talento me la da, y es que los otros caminos de los que nosotros vemos como de uso público son caminos de herradura. Esos caminos han venido surgiendo, digamos, es una vez cuando ya se avanza el proceso de colonización, es decir, en el proceso de fundación de los pueblos que ocurrió pues a finales del siglo XIX, que de alguna manera sirvieron como arteria para comunicar. En el caso particular de Salento, hubo una arteria que comunicaba directo a Calarcá, otra directamente a Circasia, otra a Finlandia Pereira, que en su momento pues también Pereira también se fundó pues en 1870, en 1880, y Armenia, que finalmente, digamos, había, digamos, un pulso entre Salento y Armenia, finalizando el siglo por la cuenta, digamos, de la guerra de los 1000 días, que ese también era otro factor que también, de alguna manera, animó un poquito el proceso del colonizador, que fueron las guerras civiles. Gracias, Sebastián. Sebastián, hay una pregunta de Patricia Salazar que pregunta por los pijaos y quimbayas, dice pijaos y quimbayas, épocas diferentes o por ocupación del territorio. Y después María Orfilia. Bueno, hay que recordar que tanto los pijaos como los quimbayas, ellos han existido desde hace más o menos unos 12.000, unos 13.000 años. O sea, ellos fueron los primeros que se ubicaron en el territorio, pero hay que entender unas cositas y esa apreciación pues la hice hace un rato. Y es que, por ejemplo, en el caso de los quimbayas, el territorio de ellos era lo que yo les decía, el norte de Salento, una parte de Finlandia y todo Alcalá, Ulloa y Cartago. Hacia el norte era el territorio de los quimbayas. Lo que era ya esta parte del sur, bordeando la cordillera central, pero en la parte de la izquierda era territorio de los quintos, que era una subcultura que era de los quimbayas, o sea que tenían relación directa con los quimbayas. Era alguna de las costumbres y actividades que tenían ellos. Los pijaos se asentaron al costado derecho de la cordillera central, como tal, que es donde está toda la región del Tolima Grande, lo que conocemos como Huila y el Tolima. Ahí es donde se asentaron realmente los pijaos. Entonces, así como para precisar, y los años, pues más o menos durante la llegada de los españoles, como le digo, el inicio, cuando llegó el mariscal Robledo en 1540 a fundar a Cartago, a San Jorge de Cartago, pues ese es como el primer indicio de que en esa época, en 1540, ya existían en el territorio. E incluso cuando Robledo funda Santa Ana de los Caballeros, lo que conocemos como Anserma, que incluso inicialmente ese Anserma que está hoy en Caldas, que era el Anserma Viejo, y el otro Anserma Nuevo, que es el que conocemos como Anserma Nuevo en el Valle. Ambos pueblos pues fueron fundados por Robledo en distintas épocas. Muchas gracias, Sebastián. María Orfilia o Ángela, adelante. Ángela o María Orfilia levantaron la mano y van a hacer alguna pregunta. Bueno, Carlos, no sé si quieras comentar algo. Yo también tengo una pregunta que nos mandó Juan Carlos. No sé si plantear esa pregunta. Sí, démosle paso a la pregunta de Juan Carlos. A ver. María Orfilia, perdón, era que no, el micrófono no estaba funcionando. La pregunta mía es si los pijaos habitaron propiamente esta región de acá, porque pues uno hace ya muchos años que los vaqueros han encontrado muchas ruinas y todo esto de ellos. Entonces, como dicen que están más que todo por el Tolima, pero a ver si ellos habitaron propiamente
este pueblo? Ahí tengo como la duda, no sé. ¿Y los cementerios que se han encontrado sí propiamente pertenecen a ellos o qué? Sebastián, no sé si nos puedas aclarar ese punto. Bueno, la respuesta que te voy a dar es de acuerdo a los históricos que hemos estado investigando. Y lo que hemos investigado hasta la fecha es que los fijados en gran medida del territorio se asientan en lo que es el Tolima Grande, lo que es el departamento de Tolima y el departamento del Huila. Es posible, teniendo en cuenta la cercanía, ahora que estoy revisando acá unos documentos que tengo, es posible que los fijados a través de esa alianza que se hizo con los Quimbayas, encabezados por el cacique Carlacán, es posible que los fijados estuvieran temporalmente por un tiempo en estos territorios, pero es algo que hay que empezar a comprobar porque pues no hay como tal una histórica sobre él. De hecho, acá según me dice acá el testigo que estoy viendo, ellos se ubicaban en la vertiente media del río Magdalena, en lo que tiene que ver lo que es Tolima y el Huila como tal. Eso es como el gran parte del territorio que ellos tenían ahí en el Tolima. Pero no descartamos de que estos indígenas estuvieran en ese sector. Además, porque muchos de ustedes, y eso es algo que también hay que empezar a revisar, y son los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en Pijao y en Córdoba. Yo sé que en Pijao se han encontrado más o menos, incluso la muestra está en la alcaldía de Pijao en la entrada, y es una colección que tiene en su momento la Casa de la Cultura. Ya les digo, más o menos son como unas 430 piezas. Es decir, eso es unas piezas que de alguna manera, si hay estudios sobre el origen de esas piezas y su antigüedad, ahí nos podría, digamos, como una información de a qué cultura pertenece. Sería importante conocer, digamos, las investigaciones que hizo en su momento el Comité Arqueológico de Estudio al respecto. Gracias, Sebastián. Sí, mira que es algo que nosotros hemos consultado incluso a un arqueólogo que participó en esa revisión de contenidos de la exposición del Museo del Oro Quimbaya. Claro, siempre hablamos de que hay como unos vacíos. Entonces, él nos hablaba que, por ejemplo, la civilización cerámica, o sea, que trabajó la cerámica, tiene una antigüedad como de 2000 años. Y también nos contaba que todas estas piezas cerámicas que tienen las casas de la cultura de los municipios, y si acaso me equivoco, Carlos, que me corrija, o sea, él contaba que los huaqueros se quedaban con el oro, ¿sí? Y claro, todas estas piezas de cerámica para ellos no tenían valor, entonces las donaban. Y también ahí hay un vacío porque piensa, bueno, de pronto ese conocimiento lo tienen o lo han tenido los huaqueros, pero digamos, no, o sea, se ha perdido de alguna forma, ha quedado en tradición oral y faltan investigaciones serias para poder conocer más acerca de esos pobladores. Y algo, o sea, algo que él me comentaba es que los quimbayas, o sea, los indígenas de este territorio, se tiende como a hacer la valoración, es como muy impactante, por ejemplo, los incas, o sea, los indígenas de otros países como México, por el tipo de arquitectura que han dejado en el territorio, esa arquitectura en piedra, pero que aquí el manejo del oro, el manejo de la orfebrería, es, digamos, no tiene igual en el mundo. O sea, los museos del oro más importantes del mundo están acá en Colombia y se refieren a esa cultura quimbaya. Entonces, digamos que la fortaleza, el conocimiento de estos indígenas en el manejo de la orfebrería y del manejo del metal y todo ese tipo de implementos, de lo que tenemos poco porque debido a la huaquería y entonces no ha habido la suficiente investigación y no hay en los museos de pronto como esas exposiciones, esa curaduría, esa narrativa y esas evidencias físicas de ese manejo de los metales que nos pueda explicar un poco mejor sobre los pobladores. Pero él nos contaba eso, que hay toda esta evidencia de cerámica porque es lo que los huaqueros no le daban valor, entonces cuando ya tenían un poco que no sabían qué hacer, lo donaban a los municipios. Bueno, Valeria, si me permites alguna acotación. cuenta. Sí, básicamente uno de los inconvenientes que sufrimos al momento de revisar e investigar la historia es justamente los hallazgos que se han dado en el territorio. Por ejemplo, el fenómeno de la huaquería, si bien de alguna manera contribuyó
al proceso de fundación de pueblos, sobre todo en la mitad pues, del Quindío, lo que hablamos, por ejemplo, de Montenegro y la Tebaida, pues de alguna manera nos produjo un daño en el sentido de que de alguna manera se dejara de perder una información clave sobre la antigüedad de alguna de esas piezas, en el sentido de que las condiciones en las cuales pues se encontraron estas piezas, ya que pues cuando uno encuentra piezas en el territorio, pues siempre está rodeada, digamos, de otros elementos. Y la huaquería lo que hace es profanar, de alguna manera, algunos de esos elementos que de alguna manera desvirtúan ese conocimiento que los arqueólogos y los antropólogos, pues de alguna manera nos ayudan a estudiar. Digamos que eso es un tema en la parte, digamos, del conocimiento de la importancia, pues, que tienen este elemento. Hablo, pues, en este caso del patrimonio arqueológico. Y si bien, pues, en esa época, estamos hablando de comenzando el siglo XX, pues no había normas en esa época en el país e incluso en el mundo, porque también ha pasado, digamos, por ejemplo, en sitios como Machu Picchu en el Perú, donde pues llegaban los viajeros, llegaban los científicos de Norteamérica a revisar esas piezas, pero una de las llevaban a Estados Unidos, y por eso se dio un caso pues muy famoso entre la Universidad de Yale y el Estado del Perú, en el sentido de que el Estado peruano pues le solicitó a Yale que le devolvieran las piezas, y en efecto pues la Universidad de Yale en Estados Unidos pues se las tuvo que devolver, producto, digamos, de ese, pues, de ese saqueo que de alguna manera se generó hacia el patrimonio arqueológico. Por eso es muy importante que pues uno entiende que la huaquería pues de alguna manera aportó ese proceso de colonizador, pero de cierta medida es un factor que perjudica, digamos, el conocimiento del estado real, digamos, de los sitios donde se encuentran estas piezas y de las piezas en sí. Y por eso hoy en día la huaquería hoy es un delito, y que de alguna manera pues las únicas personas que pueden manipular esas piezas y dar a entender, digamos, sobre el conocimiento de la antigüedad de las mismas son los arqueólogos y los antropólogos. Entonces, como para precisar también eso. Gracias, Sebastián. Sí, la verdad que ha sido universal el expolio y el saqueo de los pueblos, y tú tienes toda la razón. O sea, eso no solamente ha ocurrido acá. Uno va a los museos alrededor del mundo y encuentra piezas de otros países, y eso caracterizó a toda una época. Y lo que yo creo que es importante y que ha habido como una toma de conciencia, y ojalá avance, es entender la historia de los lugares, de los sitios, y no, o sea, que no haya ese despojo, sobre todo porque es muy importante no descontextualizar la historia, sino vincularla al lugar y a la gente que habitó esos territorios. Ya digamos, cambiando un poco de tema y en búsqueda de cómo poder encontrar un poco la historia de esa ocupación del territorio, que es lo que queremos, en lo que queremos avanzar. Otra entrada de investigación también fue como entender dónde se ubicaban las principales fondas en este territorio de los 3 municipios de Córdoba, Buenavista y Pijao, porque pensamos que también a partir de las fondas y los caminos que convergían y convergen en las fondas, también de alguna manera pueden explicar un poco sobre ese poblamiento. Entonces sabemos que en Río Verde había una fonda importante, tengo entendido que también donde está Café Concord, porque ahí confluyen unos caminos. Entonces, bueno, eso como otra de las hipótesis. Pero sí, pues no sé también si que nos puedas contar sobre el tema de las fondas. O sea, nosotros estamos intentando entender cuáles han sido ciertos caminos importantes en ese poblamiento. Y por eso, claro, uno son, lo que ven en rojo son las que hoy son las carreteras, ¿cierto, Carlos? Y lo que se ve en amarillo son vías veredales que son bastante menos transitadas, y que pasa un poco como con el camino nacional, que hay un pedacito que está en Salento. Son vías destapadas que antiguamente eran, pues no digo que sea la situación con estas vías, pero es la única referencia que yo tengo. El camino nacional, que hay un pedacito en Salento y que conecta con Toche, ese era un camino súper importante para la conectividad regional con el Tolima. Y a día de hoy es un camino que por supuesto tiene muy poquito movimiento, y sin embargo ha cobrado mucha fuerza para caminantes, para cicloturismo, y también para, bueno, sí, para gente que hace recorridos en bicicleta y que no sé cómo se llama, ciclomontañismo, exactamente. Entonces, es como entender que tal vez estos caminos de arriería, entender si han tenido antiguamente un rol importante o no, pero también pensar a futuro qué rol pueden tener en el marco de una apuesta
por una apropiación del territorio que ayude a conservar y que ayude a, bueno, a promover como una conservación ambiental, como ese turismo cultural y todo ese respeto que queremos ver en el territorio. Sí, yo propondría, por ejemplo, un ejercicio de imaginación y que de pronto Sebastián iniciara y lo puede retomar alguien que de pronto conozca mejor el lugar. ¿Cómo se imaginan ustedes que pudieron haber ingresado los primeros colonos? Por no decir cómo se imaginan ustedes que transitaban, ya que no tenemos pues tantos datos, que transitaban los antiguos ocupantes prehispánicos. ¿Cómo creen ustedes que llegó el primer colono o cómo fue ocupando este territorio? ¿Qué caminos persisten hoy de ese momento? ¿Cuáles ya, digamos, pasaron a un segundo plano? Entonces, les propongo como ese ejercicio ahí creativo. Sebastián, si de pronto quieres iniciar lanzando como una hipótesis, parece que se fue el sonido, todavía están ahí. Sebastián está, ¿me puedes escuchar? ¿Las otras personas nos escuchan? ¿Se nos escucha? Sí, yo los Sí, escucho vale. perfectamente. ¿Alguien quisiera, digamos, aventurar una idea de cómo pudo haber sido ese proceso? Ujú. A ver, Carlos, nosotros leímos la semana pasada, pues investigando un poquito, que inicialmente pues ellos ingresaron por el camino del indio, ¿no? Hablaban un poquito de hasta Ibagué, no como desde ellos, no, que antes se llamaba que ahora se llama Cajamarca, pero antes se llamaba Ancamarca, algo así, ¿no? Y como inicialmente hablaban de los españoles, ¿no? Que ellos llegaron ahí y cómo se enfrentaron entonces ahí con los diferentes, digamos que no hablaban que se enfrentaban directamente a los indígenas, sino cómo ellos por el camino del indio, que después se llamaría el camino del Quindío, que después volvieron a trazar la ruta al interior del Quindío para que hubiera comunicación desde Cartago, ¿no? Y cómo ese camino al interior llegó a Río Boquía, ¿no? Pero eso fue como más adelante cuando ellos volvieron a diseñar, digámoslo así, el camino, el trazado del camino. Pero como decían ahí en ese documento que inicialmente cuando ellos entraban por Cajamarca, siempre tomaron el camino del indio y pues describían allí, ¿no? Que era un camino selvático, empedrado, con muchas dificultades de acceso, ¿no? Y pues cómo se iban enfrentando, llegó un momento en que contaron ahí pues que se habían enfrentado con unos caciques que vivían ahí en esa parte del Tolima. Y pues simplemente lo hacían, pues yo me imagino, no sé, hace 500 años, pues 300 años aproximadamente, ¿verdad? Lo hacían, pues, en ese momento no llevaban caballos, todavía no habían introducido caballos, sino lo hacían caminando, ¿no? Con todas las dificultades, que habían muchas fieras, era muy selvático. De hecho, ahí nombraban y decían que por eso más adelante el camino se fue perdiendo por toda la dificultad, porque murieron muchísimas personas tratando de avanzar, ¿no? En el camino del indio. Y que por eso fue que después volvieron a hacer el trazado al interior. Eso fue lo que leímos un poquito, ¿no? Pues uno se imagina entonces, pues todas las condiciones, digamos, atmosféricas de esa montaña, el frío, cómo muchas personas perderían la vida, cómo se enfrentaban si habían nativos indígenas, cómo era aquello, ¿no? De inhóspito, por decirlo así. La dificultad pues digamos, de la manera como se alimentaban, ¿no? Del poco alimento que había. Claro, vale, Ángela. ¿Alguien más, digamos, para entrar un poco más en concreto en esta porción del territorio? O sea, uno diría que pues la lógica digamos, de asentamiento viene del norte, que Calarcá ya se había consolidado, pero seguramente en simultáneo Barcelona ya había hecho avances. ¿Cómo se imaginan ustedes que empezaron a subir esta montaña para empezar a ocupar esos territorios? ¿Quién se atreve a decir o imaginarse el primero que se paró en lo que hoy es la plaza de Pijao de Córdoba? ¿Por qué decidió ubicarse ahí y no en otro lugar? Carlos, un poco alguna vez escuchaba un relato y es que existía como una diferencia en el poblamiento entre el sur y el norte del Quindío, porque al parecer el norte fue poblado por personas que descendían de Antioquia y de esas zonas, y por el contrario, el sur fue poblado por personas más del Tolima y del Cauca, que ingresaron por el sur del departamento, pero
precisamente era como una de las preguntas que tenía alrededor del ejercicio que había el día de hoy. Y también otra pregunta es que como que hay un momento en que se interrumpe la historia, pues en documentos por lo menos, entre el poblamiento la era precolombina y el poblamiento posterior de las regiones. Hay como un fragmento de la historia desconocido. No sé si hayan documentos al respecto para poder investigar e indagar. Hola, muy buena tarde. Yo hablo por el caso de mi familia. Mi familia llegó de Sonsón a Caldas, empezaron a recorrer por el sur de la cordillera y contaba mi padre que ellos llegaron, mi papá llegó en 1920 a Pijao, ellos tenían una finca que se llama El Bosque, que todavía existe en la vereda Río Azul, y ellos se venían a lomo de mula desde Manizales y se demoraban más o menos entre 8 y 10 días. Por lo agreste del terreno, pues no habían vías, eran caminos de herradura y había que pernoctar en varios lugares, pues imagínense en el cansancio de... Entonces eso es como, es algo verídico y es familiar. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Por ahí Patricia también levantó la mano. Patricia. Hola, sí, yo les puedo contar también otra historia. También de la parte cundiboyacense, ¿no? Aquí que se habla de que fue la colonización antioqueña y parece que aquí llegó gente, fue de todos los lados. Entre eso es la familia por parte de mi abuelo materno. Ellos vinieron de Fomeque, del altiplano cundiboyacense, en un viaje que duró 3 meses en caballo, en mulas, y mi abuelo venía como de 2 o 3 años de edad con su hermana que era como un año mayor y iban en canastos, en las mulas. Llegaron y se asentaron en Calarcá, que Calarcá recién fundadito, tenía no sé como 4 o 5 años de fundado, o tal vez menos. Se asentaron como por el lado de la Bella. Y después mi abuelo fue el que llegó aquí a Córdoba. Excelente, Qué Patricia. ¿Y eso interesante, fue sí. como en qué año? 1920, ¿cierto? Contabas, Patricia. No, Cristina hizo referencia a 1920. Ah, ya. Patricia, ¿cuáles fechas son las que tienes ahí como Yo creo presentes? que antes, porque es que Calarcá, ¿cuántos años tiene? ¿30 y pico? Calarcá debe tener como 130 y pico años. Allá llegaron los bisabuelos. Incluso todavía existe la casa de los bisabuelos, que es Combi, donde está Combi Inspiración. Esa era la casa de mis bisabuelos. Ya, o sea que Interesante, tú tienes Patricia. algún parentesco con los abogados o algo así, o ya es diferente. Esa es otra historia. Es que, claro, toda la familia, todos los hermanos y las hermanas de mi mamá están en... Se cortó ahí, Se nos fue la voz. en la parte más interesante. Sí, sí, ahora yo no le veo el simbolito. Pero pues es muy interesante porque lo que Lo estamos... que mi mamá y la hermana... Patricia, mira que se te fue la voz en la parte más interesante. Cuando ibas a explicar la relación o qué relación había con los abogados. Hola. Ahora sí te escuchamos. Quedamos en la parte donde nos ibas a contar cuál era la relación con los abogados. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, hola. Ustedes la escuchan, yo la estoy escuchando. Sí, te escuchamos, Patricia. Oh. Ah, bueno, entonces mi mamá, Se volvió a ir el listo, sí, sonido. entonces en esa zona están, en esa zona todas mis tías, y los tíos pues que ya están, ya de la familia solo, hola, Qué lástima hola, que se va el sonido. Pues Patricia, por ahí te escuchamos y hola, por ahí se va el sonido. Nos quedamos con lo hola. mejor de la historia sin... Esa historia nos la quedas debiendo, Patricia, para la presencialidad. Hay que retomarla. No, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna otra? Ah, Sebastián, adelante. Sí, es que se me fue un poquito acá la conexión, pero hay otro tema, hay otro factor también que se me olvidó comentar y es el siguiente. Empezando el siglo XX, también hubo un movimiento colonizador pues nosotros normalmente denominamos la tercera fase de este proceso y es la parte de la concesión buril. Y justamente sobre el territorio de Buenavista y Pijao y una parte, y creería yo que también de Córdoba, también tuvo mucha incidencia el tema de la concesión burila. Les voy a contar rápidamente de qué fue eso. La concesión burila se concedió como una actividad económica que de alguna manera se dio por parte de los caldenses y también por parte de los vallecaucanos, concretamente de la familia Caicedo. Ellos de alguna manera tenían planes para de alguna manera explotar esos territorios
pues ellos consideraban que podían acceder, ya que pues eran terrenos baldíos, eran pues terrenos pues que prácticamente no tenían pertenencia, pero aquí había que tener un tema también ahí, y era con los campesinos que ya en su momento ya se habían asentado en la región. Entonces eso produjo, digamos, unos conflictos y una controversia incluso en lo jurídico, tanto que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la época, en donde pues los campesinos tuvieron la necesidad por defender esas tierras que de alguna manera pues fueron obtenidas gracias a esos procesos de colonización, pues estaban en riesgo de que se las iban a arrebatar los caldenses y los caicedos por parte pues, de los bayunos, pero que de alguna manera terminó, digamos, con un fallo de la Corte del año 1926-27, en donde les da la razón a los campesinos sobre la pertenencia de la tierra. Hay dos libros que yo recomiendo que los puedan leer. Son libros que de alguna manera nos muestran como los orígenes como del territorio. Uno de esos libros es El río corre hacia atrás. El libro lo escribió Benjamín Baena Hoyos. En ese primer libro habla un poquito sobre, digamos, todos esos procesos que acá, en lo que alcancé a escuchar, han venido contando varios de los que están en la presentación. Y hay otro libro que ya se asemeja a lo que les estoy contando sobre el tema de los Bulila, y es Hombres Trasplantados, de Jaime Buitrago, en la cual, digamos, se desarrolló, digamos, o el trama se desarrolló alrededor tanto de los orígenes de este territorio, pero haciendo énfasis en uno de los personajes que de alguna manera ayudó a los campesinos de alguna manera a ganarles esa demanda. Y es el caso del señor Catalino Cardón, que en su momento pues fue secretario del Consejo Municipal de Salento. Él es abogado, pero que de alguna manera pues renunció a su cargo en Salento y se fue pues a defender a los campesinos ante pues esta colonización que hubo, que es la buril. Entonces ese era un detalle que se me pasó por alto contarles, que fue también muy importante para el origen de los pueblos, en este caso de Córdoba, Buenavista, de Pijao, y también de otros como Génova, Caicedonia y Sevilla, que es donde de alguna manera vemos y entendemos. Por ejemplo, hay una vereda, creo que en Caicedonia, que también se llama Burila, pues tiene relación también con ese proceso de colonizador que hubo, que era la empresarial. Gracias, Sebastián. Sí, muy interesante. Hay todo un tema realmente en torno al tema de la tierra. Sí, pues Yo diría, digamos, como para intentar reflexionar e ir como apuntando conclusiones. Y si nos vamos a la definición de qué es un paisaje cultural, que un paisaje cultural, pues prácticamente es todo el territorio, independiente que sea cultural cafetero. El paisaje cultural se define como la huella del hombre sobre el territorio. Es decir, que en el momento en que el primer hombre pisó o trazó el primer camino, empezó a construirse un paisaje cultural. Es decir, que tenemos unos paisajes culturales superpuestos, ¿sí? Antes de la llegada del hombre, pues podíamos hablar del paisaje natural. De hecho, la idea de paisaje es una creación cultural y pues ya es una percepción humana del territorio. Entonces, pues diría yo que justamente pienso que hay una historia pues muy rica a nivel general que tenemos pendiente como por construir a través de estos caminos que hoy pues los vemos como muy normal, como las vías de acceso a los municipios, pero que en su momento fueron quizá los primeros senderos de los primeros ocupantes del territorio, o algunos ya no se usan de esa manera, pero están por allí con algunas huellas, todavía con algunos trazados, que es, digamos, las preguntas que uno se puede hacer para interpretar este territorio. A veces esas preguntas pueden llegar a ser más interesantes que los mismos datos que tenemos, que a veces hay muchos vacíos. Entonces, claro, a mí me surgen esas preguntas. ¿Cuáles fueron las primeras huellas del hombre en este territorio? Que fueron esos, claro, esos caminos. Abrirse el camino es ya de hecho una idea de propósito, de voy a entrar a este territorio y voy a tomar posesión de mi tierra. Y hay todo un propósito detrás que deja una huella en el territorio y empieza a construir ese paisaje cultural. Y tras esa gesta, que no es fácil, como lo decían algunos, donde había un paisaje natural sobre el cual había que enfrentarse, habían animales, había un tipo de vegetación que seguramente no todas como la que podemos reconocer hoy. Deben haber cantidad de historias de cómo tuvieron que cooperar para poder, porque claro, una persona sola es muy difícil, tuvieron que cooperar para abrirse paso, y allí empezaron seguramente a construirse los primeros lazos
de comunidad o de pertenencia. Y les preguntaba yo sobre esa idea de cuando llegaron a ese punto o cuando iban caminando, abriéndose paso por esos caminos, ¿qué podrían estar pensando esas personas? O sea, ¿qué pensaban cuando iban caminando por esa cuchilla de esa montaña, cuando iban caminando paralelo al río en Pijao o en Córdoba? Y imagínense el punto donde pararon y dijeron, aquí fue donde vamos a fundar un pueblo, ¿sí? Imagínense ese momento, cómo pudo haber sido. O sea, que si eso transmite esa trascendencia, esa idea de que aquí dejaremos esa semilla que crecerá y en lo que se ha convertido hoy. Pues creo que ahí está todavía por construir esa historia a partir de esas preguntas y pues soportadas en estos datos que por ahora pues que era el territorio, lo que era la fauna que se encontraban, que ellos admiraban. Pues desafortunadamente Partió Nora, se puede
que lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, esto también tiene que ver con la corrupción endémica que tiene nuestro país, ¿no? Todo cómo se van vendiendo a las grandes multinacionales y cómo se compran conciencias y entonces yo creo que solo no podemos, ¿no? También habría que tratar desde la parte del movimientos civiles mirar cómo permeamos y cómo a través de estos conocimientos que se van adquiriendo, cómo llegar a esas estancias, ¿no? Porque de verdad que solo uno siente que aquí hay movimientos importantes, que se hacen cosas, pero adelante se mueven más cosas donde uno como que siente que no se puede, ¿no? Gracias, Ángela. Y sí, la verdad que pues hay una narrativa que ustedes mismos van construyendo sobre cómo hacer frente a ese avasallamiento del territorio, que también es importante recordar y contar. Me refiero a esas consultas públicas que se hicieron en los municipios, no estoy segura si en Córdoba y en Pijao también, donde se dijo que no se quería megaminería en el territorio. Digamos que eso es como, eso también es importante contarlo, o sea, contar de qué forma los habitantes van, digamos, reaccionarlo y por supuesto que se trata de moverse, de visualizarlo, ¿no? Y no de permitirlo. No solamente porque las comunidades tengamos el derecho de elegir cómo queremos nuestro territorio, pero pues aquí, como te digo, de verdad que pasan muchas cosas, ¿no? Pasan, porque por ejemplo, yo me planteaba cuando inicialmente comenzamos esta capacitación, esta manera de aprender a reconocer nuestro territorio y a planificarlo un poco, decía, bueno, yo me preguntaba, ¿no? Bueno, no creo que haya como tan mala idea de trasfondo de querer hacer unos itinerarios y mostrar nuestros hermosos sitios naturales, nuestras bondades ambientales y todo esto, ¿no? Pero claro, cuando tú comienzas a mirar y decía, bueno, podría hacer un itinerario y llevar para que la gente reconozca la importancia del páramo, de dónde sale nuestra agua, de dónde nos alimentamos, los problemas que también tenemos y esto, ¿no? Porque también es como mostrarnos un poco al mundo y seguramente no todo el mundo